República Dominicana. Bienvenidos, bienvenidas a este su espacio Salud Elemental, como todos los días trayéndole programas diferentes con respecto a la salud mental. Quería empezar con una noticia desagradable que pasó ayer con un adolescente de 16 años de edad que se quitó la vida otra vez. Otro niño más, otro adolescente más que pierde la vida, que se ahorca porque están pasando por situaciones de depresiones, ansiedades, y los padres lamentablemente no se dan cuenta del cambio de conducta de sus hijos. Papá, mamá, llamarle a la atención para que ustedes observen la conducta de sus hijos y se den cuenta cuando sus hijos tienen esa extraña manera de comportarse. Más que juzgarle, deberían de preguntarle y saber qué está pasando con ese adolescente. Es muy penoso que despertemos y veamos noticias de esa categoría. ¿Por qué? Porque como nosotros como padres nos duele, como pertenecemos a esta sociedad, nos duele bastante, porque una personita que está empezando, que puede ser un gran presidente de este país, un abogado, un arquitecto, que se quite la vida, y un gran ser humano. Entonces debemos de saber que cuando traemos niños al mundo, debemos de tener esa precaución, esa entrega total, que nosotros pasamos a ser ya parte última, porque lo primero es nuestros hijos. La salud mental es lo principal en cada ser humano, y estamos claros que no estamos poniendo atenciones a esas modificaciones que tienen nuestros hijos, a esos cambios bruscos de la noche a la mañana, donde vemos cómo eran y cómo están. Entonces vamos a tener que tener un poquito de atención con esta parte. Hoy vamos a tener un programa muy interesante. Aquí tenemos una profesional de primera. Tenemos aquí a la doctora Ellen Lisa Hilario. Doctora, bienvenida. Es nefróloga, es docente también, y es una persona que le va a traer hoy unos temas interesantes con respecto a su hígado, a lo que tienen que ver con esa parte importante, esos riñones, y cómo debemos de cuidarlos. Doctora, bienvenida. Gracias. Un placer tenerla aquí en este espacio. Andrea, gracias a ti por invitarme. Para mí es un honor y siempre estoy presta para ayudar a hablar de lo que es la prevención, que es lo que me compete, sobre todo en el área de los riñones, que son órganos muy delicados. Y sí, y muchas veces no prestamos esa atención a las señales que nos dan nuestros órganos, y debemos de cuidarlos para que por lo menos estos cuerpos por lo menos puedan tener esa libertad de expresión, pero en la función de salud, porque todo tiene que ver con la salud, señores. La salud física y la salud mental es lo principal. Doctora, para empezar, ¿qué son los riñones y qué desempeñan esta función desempeñan esto? Bueno, son dos órganos que tenemos en la cavidad abdominal, lo más superior de la cavidad abdominal y lo más posterior. Ellos están allá arriba, pegados de la pared posterior del abdomen. Son órganos vitales para el equilibrio de la sangre, el equilibrio de nuestro medio interno, sacar los desechos, control del agua. Podemos beber agua gracias a que tenemos los riñones. Cuando usted bebe, pues los riñones eliminan el exceso de agua. También controlan la fortaleza de los huesos, porque ellos activan la vitamina D3. También sacan el exceso de ácido, por eso nuestro plasma, nuestra sangre se mantiene en equilibrio y no estamos en acidosis. En acidosis es un trastorno metabólico que compromete la respiración del paciente y compromete el desecho, los desechos, la eliminación de estos. También gracias a los riñones se puede producir la sangre. Ellos se dan cuenta, si falta oxígeno, mandan un mensaje al hueso y le dicen al hueso necesitamos más sangre, y ahí se inicia una producción de glóbulos rojos. Los riñones son órganos endocrinos también, que producen hormonas. Antes se creía que la vitamina D3 era simplemente una vitamina, ya se sabe que no, que es una hormona. La eritropoyetina, que estimula la producción de glóbulos rojos, es otra hormona. También se produce otra hormona que se llama renina, que es la que controla la presión arterial. Es decir, que los riñones también forman parte del control de la presión arterial.
Es importante decirle a los televidentes, a estos que nos están escuchando hoy, que el agua, señor, el agua vital para la vida. Es vital para esta parte y tendemos a que eso es lo que menos tomamos, doctora, todo el día. No usamos el agua, se nos pasan horas y horas y no consumimos agua, y eso es importante porque ahora mismo hay muchas infecciones de riñones que las personas van al médico, van a verificar por qué y no verifican que lo que tienen en su casa, que este líquido tan preciado, no lo utilizan, doctora. ¿Qué le podemos decir a aquellas personas que no le gusta el agua? Mira, lo que yo más oriento, sobre todo a mis estudiantes y al paciente que va a mi consulta, la primera pregunta que yo le hago es, ¿cómo es su ingesta de agua? ¿Se levanta de noche? ¿En qué momento la ingiere? Porque muchas veces nos eximimos, evitamos beber agua porque no queremos ir al baño. Ajá. O porque nos molesta tener que levantarnos tantas veces estando en el trabajo. Y entonces hay que orientar a la persona y decirle que el agua no se puede tomar de golpe, que tenemos que mineralizar el agua, que estar pendientes de que el agua que ingiramos tiene que contener los minerales, porque estos están en el segundo orden de importancia para la célula. Entonces, si no se ingiere dentro del agua, el cuerpo no va a percibir ese líquido tan preciado. El agua debe contener los minerales dentro para que pueda ser notada en el cuerpo. Inmediatamente tú te levantas, te tienes que ingerir un poco de agua, hasta una botellita de 500 cc. No debemos ingerir menos de 2 litros, al menos en 24 horas. Y depende del peso del paciente. Tenemos que calcular el peso, llevarlo a kilo, multiplicarlo por unas fórmulas que ya están establecidas, y esto me dice la cantidad de litros en 24 horas. Tengo una pregunta muy interesante, porque hemos traído aquí urólogos y también hablan del riñón. Entonces yo quiero saber, yo personalmente, ¿cuál es la diferencia entre nefrólogo y urólogo? Claro, con mucho gusto. Mira, el urólogo es quirúrgico. El urólogo tiene que ver con las vías urinarias. Si hay que extraer un riñón, es el urólogo. Si hay que desobstruir la vía urinaria, el urólogo. También si hay que hacer un trasplante, el urólogo puede hacer trasplante, igual que un médico general, pero realmente el especialista capaz y de especialidad que lo debe hacer, pues es el urólogo. Una infección de orina, quien mejor la trata es urología, porque las infecciones de orina están en las vías urinarias. No quiere decir que otro médico no pueda, pero te estoy diciendo lo que realmente debe oír la población. El suelo pélvico lo maneja el urólogo. Por ejemplo, si tú tienes incontinencia, se te escapa la orina, que es lo mismo, lo debe manejar el urólogo. Una infección de orina, el urólogo. Los órganos sexuales masculinos, el urólogo. Y el nefrólogo, ¿qué trata el nefrólogo? Exclusivamente la masa renal, exclusivamente las funciones que yo mencioné de los riñones. Vigila que estos estén en buenas condiciones para que puedan realizar las funciones de equilibrio de la sangre, eliminar exceso de agua, eliminar los desechos del metabolismo, producción de hormonas. Sobre todo, ¿qué es la insuficiencia renal? La insuficiencia renal, ¿a qué se basa? ¿Qué es lo que la produce? Mira, hay una diferencia que es de enfermedad renal e insuficiencia renal. Un riñón insuficiente es aquel que no es capaz de realizar sus funciones y comienza a retener los tóxicos. Pero resulta que la principal cosa que comienza a retener cuando se daña es el agua. Si su principal función es mantener en equilibrio el volumen de agua del cuerpo, cuando se daña, deja de eliminar agua. Y eso es fatal para el paciente. ¿Por qué? Porque el paciente puede tener complicaciones graves que requieran la asistencia de hemodiálisis o de diálisis peritoneal de urgencia. Una enfermedad renal, por ejemplo, tú puedes padecer de una infección en el riñón, de una litiasis, de una glomerulopatía, que son enfermedades propias del riñón, que dañan una estructura, que es la que filtra la sangre, que es el glomérulo, y no ser insuficiente. Tú puedes estar enferma del riñón y el riñón no ser insuficiente. Por ejemplo, cuando tú pierdes proteínas por la orina, eso se llama síndrome nefrótico, es una enfermedad renal, pero eso no quiere decir que el riñón es insuficiente. Es decir, que la insuficiencia renal es la pérdida de las funciones del riñón. ¿Cuáles son los factores de riesgo, doctora? Yo quiero que la población dominicana
tenga muy claro que esos factores de riesgo de los Sí. cuales le va a hablar usted son muy importantes en el cuerpo para el día a día, para la funcionabilidad de lo que es la salud física de un ser humano. Esto puede sorprender un poco en la población. Existen factores de riesgo ya claros, estudiados. Hay factores de riesgo de susceptibilidad. Tú te haces susceptible a que se te enferme el riñón. Hay factores que inician el daño renal. Hay otros que hacen que progrese cuando tú tienes el riñón afectado. Y hay otros que son de mortalidad, que ya cuando tú llegas a diálisis, si no te dan la asistencia adecuada, entonces te puedes morir. ¿Cuáles son aquellos factores, por mencionar, que intervienen como susceptible, que inician y que hacen que progrese? Diabetes e hipertensión. Si se controlan mal, hace que progrese. Pero ya tú siendo diabético e hipertenso, tú puedes ya tener riesgo o ser susceptible de que se te dañen los riñones. Y está claro, doctora, que se está repitiendo mucho ahora hasta en los niños y en los adolescentes. Sí, hay mucha obesidad, hay, inclusive osteoporosis en los niños, sí, por deficiencias en la alimentación, alteración del ritmo de vida y que no se está prestando la debida atención. Otro factor importante es el peso al nacer. Yo te puedo preguntar a ti, ¿cuánto tú pesaste al nacer? ¿Tú lo sabes? Yo, bueno, me hace mucho. No, muchos pacientes se sorprenden cuando yo les pregunto eso y tiene que ver mucho el peso al nacer. ¿Por qué? Porque toda persona que nace de 6 libras o menos de 6 libras tiene mayor riesgo de que se enfermen los riñones que una persona que nace por encima de ese peso. Y una persona que nace con 4 kilos, con 4 kilos, 500 gramos. 4 kilos ya es más de, son de 8 12 libras. Eso es muchísimo. Sí, porque cada kilo es 2 libras y cuarta. Ajá, ya ahí habría que vigilar si la familia es diabética y darle asistencia a ese niño, un seguimiento en su crecimiento para evitar que él tenga la misma suerte que su madre, por ejemplo, si heredó la diabetes o si ella es diabética, porque los diabéticos tienen niños macrosómicos que son grandes de tamaño. Otro que te hace susceptible es el sobrepeso, la obesidad, los tóxicos, el alcohol, fumar, no ingerir agua adecuadamente, las personas que se automedican, tener enfermedades propias del riñón. Todas esas son susceptibles que pueden ser iniciadoras del daño y que hacen que progrese si tú no las cuidas, si tú no te prestas atención, porque debo decir aquí públicamente que se puede prevenir la enfermedad renal, que es un tabú pensar que aquella persona que se dializa no puede salir de diálisis. Cada paciente es diferente y cada paciente se le presta la atención de acuerdo a la condición con la que se encuentre ese paciente en ese momento. Qué bueno que menciona eso de cuando la persona se automedica, porque estamos claros que aquí las dominicanas, habla mucho de las mujeres aquí, porque las mujeres se automedican hasta para adelgazar. Claro. O sea, usted me dice, mira, me funciona tal medicamento, y yo le digo, dime dónde lo venden para ir a comprarlo, y no van a donde su médico para ver si ellas pueden tomar el mismo medicamento. Estas automedicaciones a través de lo que es adelgazar, ¿puede afectar los riñones, doctora? Sí, claro que sí. Cualquier medicamento mal usado puede afectar el riñón, porque los medicamentos vienen con una vida media, vienen para un órgano en específico, pero tenemos que ver la interacción, quiere decir con qué reacciona ese medicamento de otras cosas que tú estés usando, o qué daño le puede provocar a otro órgano, y ver tu estado. ¿Tus órganos están en condiciones? Porque hay medicamentos que se usan para el acné, que se le hacen estudios a los pacientes para ver cómo está su hígado, porque hay medicamentos que se pueden afectar el hígado. Y un hígado afectado te puede dañar los riñones, porque el hígado se afecta, no produce proteínas, la proteína no hace que se retenga líquido en la sangre, si no hay líquido en la sangre no le llega al riñón, y este no puede realizar la función de eliminar los desechos. ¿Cómo podemos evaluar los riñones para saber si tienen defecto o tienen alguna insuficiencia? Los riñones se evalúan muy fácil, con una sonografía, estudios de imágenes, que no es invasivo,
y te dice rápidamente el tamaño, si está obstruido y cómo se encuentra la masa renal. También podemos hacer análisis de sangre y el principal de todo es la orina. Efectivamente. Esa es la biopsia más barata del mercado, porque se utiliza el microscopio para verla. Y la orina desvela células y elementos formes que salen a través, que te traducen cómo está funcionando nuestra sangre y nuestros riñones. Esas posibles, muchas veces las personas no saben que están padeciendo de situaciones de los riñones, Sí. y ya muchas veces cuando van al nefrólogo ya es tarde o tienen ya una patología mucho más avanzada que al principio. ¿Cuáles son esos síntomas que le puede causar a un ser humano al principio? Para evitar estas situaciones de llegar al nefrólogo cuando ya el problema está en el top 10. Y qué bueno que tú dijiste eso, porque el paciente cuando va al nefrólogo, mira qué pasa. Los pacientes cuando tienen el riñón en un 90% dañado, es que sienten los síntomas. O sea que los riñones cuando se van dañando no te da síntomas hasta que no tienen una pérdida del 90%. O sea que ya lo que le queda es un 10%. Hay muy poco por hacer. Te estoy hablando de una enfermedad de difícil diagnóstico. Pero, ojo, existe una prueba que se llama tasa de filtrado glomerular que se están dando ya en los parámetros de laboratorio automáticamente, que te dice más o menos cómo están funcionando tus riñones. Aunque tú tengas los niveles normales de creatinina, esto te puede orientar si la función del riñón está por encima de 60 mililitros. Okay. Ahí estamos con riñones que están trabajando bien. Pero si está por debajo, entonces ya tú tienes que orientarte como paciente, darte cuenta de que eso te habla de los riñones. Pero ese signo primero que indica daño renal es levantarse mucho de noche a orinar. Se llama nicturia. Es el primer signo de daño renal, levantarse mucho de noche a orinar. Escuchen ahí a la doctora. En breve venimos después de la pausa comercial. Centro especializado en salud mental, Centro Calma Alma. Ofrecemos terapia familiar, terapia de pareja, terapia individual, terapia sexual, terapia infantil, terapia infanto-juvenil, adicciones, niños con discapacidad, psiquiatría, nutrición, psicometría, además de trastornos de ansiedad, estrés y aprendizaje. Centro especializado en salud mental, Centro Calma Alma. Llámanos 809-369-9752. Estamos ubicados Avenida José Contreras, número 95, sector La Julia. Centro especializado en salud mental, Centro Calma Alma. Con la doctora Ellen Lisa Hilario, doctora nefróloga y una especialista muy interesante en este país, que muchas veces no vemos lo que necesitamos hasta que no tenemos el problema. Es bueno investigar qué parte de nuestro cuerpo nos puede quitar esa libertad de uno sentir que uno tiene la salud al 100%. Es verdad que no la tenemos siempre así, porque o nos duele esto o tenemos esto, pero cuando tenemos ese control de ir a nuestros médicos a hacer una revisión periódica, anual o cada 6 meses, es lo importante para cuidarnos, porque hay muchas situaciones de salud que se presentan en estos últimos tiempos. Estábamos hablando fuera de cámara, la doctora y yo, ahora, y le preguntaba ¿cómo funciona una persona que nace con un riñón? Porque estamos claros que tenemos 2. Y cuando se nos daña uno, sabemos que pasamos mucho trabajo porque ya ese riñón hace la función
ese solo riñón hace la función de lo que hace 12 riñones. Doctora, cuando un paciente, cuando una persona nace con un riñón, ¿cómo es la funcionabilidad de este ser humano? Lo primero es que es un hallazgo. Eso es algo que se encuentra, muchas veces lo encuentran de adulto. Por eso es tan importante la prevención y el seguimiento desde la niñez. En el control periódico, no tiene que ser más de una vez al año. Si tú lo haces a tiempo, te puedes dar cuenta si naciste con un riñón o dos. Entonces lo normal es que sean dos, pero a veces se nace con uno y no pasa nada. ¿Qué pasa con ese riñón? Se hipertrofia. Eso quiere decir que aumenta de tamaño porque trabaja más. Es lo mismo que pasa cuando se trasplanta un riñón. Si se te dañan los tuyos, que son los nativos con lo que se nace, esos no se tocan, esos se dejan ahí. No se sacan los riñones que no funcionan. Se coloca un riñón nuevo en la fosa ilíaca, aquí en este huequito que tenemos, y ese riñón también aumenta un poco de tamaño porque trabaja más. Por ejemplo, inclusive hay trasplante de niño a adultos, riñones de niño que se ponen en adultos. Por ejemplo, me doy cuenta que mi hijo nace con un riñón. Ajá. ¿Se le puede hacer un trasplante si alguien es compatible no lo con necesita. ese niño? No lo necesita. No lo necesita porque él está funcional, está trabajando bien. Ahora, si no funciona, desde la niñez se dan cuenta porque la enfermedad renal es muy aparatosa, afecta a todos los sistemas y la persona se vuelve muy tóxica, entonces comienza la náusea, vómito, malestar general, la coloración te cambia, se pone una tez terrosa, una escarcha urémica, el paciente pierde el apetito y puede llegar a lo más grave, que es el coma urémico, que es cuando suben mucho los elementos que deben salir por la orina, los elementos nitrogenados y la urea. Nosotros los psicólogos y los terapeutas tenemos como funcionalidad que hacemos charlas y le damos a las personas esas herramientas que necesitan para saber cuando hay una depresión, cuando hay una ansiedad, cuando hay una baja autoestima. Ustedes los nefrólogos, ¿cómo le dicen a las personas, cómo le comunican a las personas la funcionabilidad de los riñones, por ejemplo? Bueno, en la consulta está la Sociedad Dominicana de Nefrología, está el Día Mundial del Riñón, que es una bonita manera de concienciar a la población sobre la importancia de los riñones. La Sociedad Dominicana de Nefrología anualmente, yo fui pasado presidente y se hacen actividades con las instituciones del Estado, con el Colegio Médico. En mi gestión pues tocaron hasta los seguros médicos, Consejo Nacional de Seguridad Social, la CISALRIL, el Ministerio de Salud, el Servicio Nacional de Salud. Se hacen actividades en todos los hospitales y todas las instituciones, ya eso se ha establecido como una costumbre. Vienen invitados internacionales para actualizar a los nefrólogos dominicanos. Es un curso que se hace anualmente, dominico-español, donde la nefrología española es una de las mejores del mundo. También en la consulta, en el día a día, se hacen charlas en las unidades de diálisis y en las consultas de prevención. Qué bueno saber tener esta información de antemano, ya que nosotros los dominicanos, porque en otra parte del mundo las personas tienen sus prevenciones y siempre tienen como esa libertad de tener como ir periódicamente al médico sin tener que tener una situación médica para poder evitar estas situaciones que se presentan y que y ponen en riesgo tu vida. Sí. Porque está claro, doctora, que los riñones son vitales para la salud del ser humano. Claro que sí. Sin ellos no se fortalecen los huesos, no nos hidratamos, no hay sangre. Entonces, es importante lo que te mencionaba del Día Mundial del Riñón. Cada año hay un lema. Este año está dedicado al abuso de los medicamentos y a que haya una orientación y una atención equitativa para los pacientes renales. Hay mucho desconocimiento, sobre todo del personal de salud, del personal del Estado, de los que tienen que ver directamente con la salud, y eso tenemos que ir disminuyendo esa brecha del desconocimiento. Es muy importante. Doctora, ¿cuál será el tema del 2024 sobre el riñón? Bueno, muy importante esa pregunta. El 2024, equidad en la atención de salud para el paciente renal
y el control óptimo de los medicamentos. Oye, qué importante eso. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que si una persona padece de hipercolesterolemia, le ponen estatinas, beba eso. Y no te dicen, no te orientan, si es de ácido úrico, hay que controlarlo. ¿Se controló? Pues vamos a reducir lo que se pueda, de manera que no sea tan impactante para el riñón. Bueno, televidentes, saber que sus riñones son tan importantes como su corazón y como la salud mental. Recordarles dónde podemos localizar la doctora, su número de teléfono y donde usted también está laborando. Bueno, yo estoy en Cimeres Perilla, 809-221-6696 y en Hospitén Santo Domingo, 809-541-3000. Recordarle que este espacio viene gracias al Centro Calma Alma. Centro Calma Alma está ubicado en la calle José Contreras, número 95, en el sector La Julia. Y el número de teléfono es 369-9752. 809-369-9752. Centro Calma Alma. Dale la gracia por estar como todos los días a nuestros televidentes y decirle que hasta el lunes.